Acá tenemos la lengua puede producir fasciculaciones en ELA. Y acá tenemos, evaluando la cavidad oral, la famosa cortina de Vermet, página número 9 y 10. Y los núcleos son posteriores, acá están los núcleos del tronco cefálico. El página número 12 es evidentemente motor. Y aquí tenemos el cerebelo, unas cuantas parálisis facial para ver solamente cómo se borran los surcos, cómo se borra el surco nasogeniano y los surcos frontales. Eso es para el canal periférico. El canal número 8 es vestíbulo coclear. Esto se llama vestíbulo y ve lo que es equilibrio. Y acá está el trigémino. El trigémino ve la sensibilidad de la cara. Pero miren acá, una característica que pregunta el examen es el reflejo corneal quinto, ¿cuánto es? Es el quinto 1, ¿ya? El reflejo corneal es quinto 1. Y acá tenemos como tocan el esternocleidomastoideo, ese es el canal número 11. Y acá le pedimos que levante el hombro, eso se ve en la médula espinal. Perdón, en el nervio espinal o el nervio accesorio. Nervio espinal. Bueno, esta pregunta ya la hemos visto, pero de todas maneras tienen que seguir practicando, ¿no? Es músculo colomotor que realiza los movimientos de los ojos hacia arriba. También realiza hacia abajo y también realiza hacia adentro. ¿Cuál es el craneal? El oculomotor común, ¿no? Es el tercero. El 2B, visual solamente. El 4, ve a la punta de su nariz. Ve a la punta de su nariz, el 4. ¿No? Troquilar o patético. El oblicuo mayor, oblicuo superior. El sexto, ve hacia afuera. Recto externo hacia afuera. El 12, inerva la lengua. La respuesta es la B. Aquí estamos practicando. Al paciente se le hace mirar hacia arriba. Se hace mirar hacia abajo. A los costados. Cuando por ejemplo miro acá acostado, estoy evaluando el sexto de acá y el tercero de acá. Al otro costado, estoy evaluando el sexto de acá y el tercero de acá. Después a los costados hacia arriba, como una X hacemos, ¿no? Hacia arriba, a los costados, y después el médico hace esto, ¿no? Como una X. Hace la X porque ustedes están mirando la punta de su nariz. ¿Y eso qué par canal es? El cuarto par canal. Acá, por ejemplo, este ojito, mira acá, ¿no? Este es cuarto par canal. Este ojito mira acá, cuarto par canal. Muy bien. Pregunta 27. En relación al lenguaje, indique lo falso. Cuando alguien habla de lenguaje, uno tiene que pensar solamente en el hemisferio izquierdo. En general, la mayoría de diestros o que escriben con la derecha tienen su hemisferio dominante en el izquierdo. Dice, el 90-95% de las personas tienen como hemisferio dominante el izquierdo. Es cierto, porque la mayoría escribe con la derecha y nuestro hemisferio dominante sería el izquierdo. Pero si fuéramos zurdos, también el 70% sigue teniendo su hemisferio dominante en el lado izquierdo. O sea, así sea zurdo, la gran mayoría de los zurdos también tienen su hemisferio dominante en el lado izquierdo. En conclusión, el hemisferio dominante de la población es el izquierdo. ¿Sí? Acá dice, mira, en lo falso, de lo verdadero. El 90% de las personas tienen como hemisferio dominante el izquierdo, eso es verdadero. El 70% de los zurdos tienen su hemisferio dominante izquierdo, también es verdadero. Porque por más que sea zurdo, sigue siendo el dominante en el izquierdo. Y acá, otra vez, las respuestas como antónimos, porque hay que saber dar examen, la B y la E. El 70% de los zurdos tienen el hemisferio dominante en el lado derecho. Eso es falso. Vamos a seguir leyendo acá. El 15% de los zurdos, el lenguaje está representado en ambos hemisferios. Claro, en ambos hemisferios. El 15% de los zurdos tienen el hemisferio derecho como dominante. O sea, por más que uno sea zurdo, solamente un 15% el hemisferio dominante es el derecho. Es por eso que los libros dibujan siempre el hemisferio izquierdo. Ustedes van a ver un buen libro
Un buen libro siempre sale el hemisferio izquierdo, ¿no? Por eso que casi todos los cerebros son así, están mirando en la cara lateral izquierda. Muy bien. Áreas motoras corticales. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen el corte de el área cisura de Rolando, la cisura de Rolando, y por delante de la cisura de Rolando ustedes tienen la circunvolución prerolándica, que está aquí en verde. Esta zona prerolándica lo que hace es movimiento, mueve al paciente, lo mueve. Este es el área de Brodmann. El área de Brodmann es 4. Acuérdense, área de Brodmann 4 es movimiento nada más. Si tuviéramos que ver las dos vías o las dos neuronas, decimos, empieza una neurona, termina en la médula, empieza la otra neurona, empieza en la médula y termina en la punta del dedo. Son dos neuronas, o también llamadas dos motoneuronas, porque son motoras. Son dos neuronas que tienen la vía cortical, la vía motora cortical. La mnemotecnia es 2 más 2, área de Brodmann 4. Muy bien, el homúnculo motor es la representación de nuestro cuerpo en esta zona. Y justo en esa zona es cara y brazo más que todo, porque en la parte medial está la pierna. Muy bien, aquí está el área del lenguaje. En el área del lenguaje estamos viendo el hemisferio izquierdo, porque dijimos que el izquierdo era casi todo, ¿no? Ya, en el área del lenguaje, en el lado izquierdo, lo que ustedes están viendo es el área de Broca, que es por delante Broca. Los americanos hablan de broken speech, broken. Y el área de Wernicke, que es el Wernicke, los americanos hablan de wordy speech. Wordy es palabreo. El broken es un lenguaje entrecortado, broken speech. Y el wordy, mnemotecnia, wordy, Wernicke, es el palabreo. Entonces, el paciente con un lenguaje de Broca habla entrecortado, o sea, no puede hablar más de 5 palabras. ¿Ya? Y el paciente con la afasia de Wernicke habla muy rápido, más de 5 palabras, pero esas palabras lo dice sin sentido o incoherentes, aparentemente, ¿no? Y hay otro afasia que es la afasia de conducción, así la conocemos, de conducción, que está caracterizado por lesión de unas fibras llamadas arqueadas o fibras arcuatas. También es conocido, fibras arcuatas o fibras arqueadas, eso es afasia de conducción. Entonces, la característica de cada fascia es la que sigue. El área de Broca, que tiene la fascia de Broca, lo que produce es un lenguaje entrecortado y con uso de parafasias. En vez de decir lapicero, pueden ser lepizaro. O neologismos. En vez de decir reloj, dice tatú. El paciente con Wernicke, que es posterior, lóbulo temporal, el Broca es lóbulo frontal. El paciente con Wernicke lo que tiene es un lenguaje fluido o fluente, así le llaman. Un lenguaje fluido o fluente. Y no comprende. El Wernicke no comprende. El Broca nos comprende bien, pero no puede nominar, no sabe para qué sirve un objeto. En cambio, el Wernicke no comprende y habla un montón de cosas que aparentemente no se sabe para qué es. El fascículo arqueado produce la fascia de conducción. La característica de la fascia de conducción es que no repite las palabras. Puede comprender, puede nominar, pero no lo repite. Comprende, cierra los ojos y lo hace. ¿Qué cosa es esto? Y señala lapicero, lapicero. Pero le decimos, repita, casa, perro y árbol, y no puede repetir. Esa es la característica. Entonces la fascia de conducción no repite. No repite. Muy bien, esas preguntitas son simples, pero ayudan un montón. Una parálisis unilateral de los pares craneales, ¿no? Miren, cuando es unilateral, ustedes tienen que ver acá en
en las alternativas. Mira, del par craneal 9, 10, 11. O sea, ¿qué par craneal es? Par craneales bajos, ¿no? ¿Se acuerdan de dónde salían los par craneales bajos? Del bulbo raquídeo. ¿Dónde se localizan? Entonces nos vamos a ir a la parte inferior. El seno cavernoso es una parte del cerebro que tiene las pares craneales oculomotores, el tercero, el cuarto, el quinto uno también, tercero, cuarto, quinto uno. Y puede lesionarse en dos patologías. Uno es en la trombosis del seno cavernoso, que se puede ver en gestantes o en pacientes con enfermedades protrombóticas como lupus, por ejemplo, o algunas enfermedades reumatológicas. Y la enfermedad de Tolosa-Hunt, H-U-N-T, Tolosa-Hunt, que es una inflamación del seno cavernoso. La característica del seno cavernoso es que tiene alteración oculomotora, el tercero, cuarto, quinto uno también. Quinto uno es sensibilidad de la cara, en la parte de la frente. El ángulo pontocerebeloso es una situación anatómica donde pueden salir dos pares craneales. Del ponto, del puente, no sale ni el noveno, ni el décimo, ni el 11, sale el séptimo y el 8. O sea, el ángulo pontocerebeloso, que es la salida, es la unión de la protuberancia con el cerebelo, sale el séptimo, que es la parálisis facial, y el 8, que es el vestíbulo coclear, o sea, hipoacusia. Un paciente con un síndrome del ángulo pontocerebeloso, lo que va a ver es el séptimo par craneal y el octavo par craneal. Eso es lo que va a ver. Séptimo par craneal y octavo par craneal. Del mismo lado. El agujero rasgado posterior, sí, me parece que por ahí va. Y la intrapontina. Intra es dentro, pontina es puente. Tampoco. ¿Cuáles son los pares craneales de protuberancia? Es el 8, el 7, el 6 y el 5. Y eso no era pregunta de examen. Y el agujero magno pasa solo la médula espinal y el par craneal número 12. En conclusión, el 9, 10 y 11 pasan por el agujero rasgado posterior. Bonita pregunta, pero por descarte ustedes podrían también obtenerlo. Por descarte podrían ustedes obtenerlo. Muy bien. Una mujer de 25 años presenta debilidad y amiotrofia en la mano derecha. Mujer joven, debilidad, disminución de fuerza, y amiotrofia es hipotrofia en la mano derecha. O sea, se empieza a su mano a disminuir en tamaño. Junto con hipoestesia para el olor y temperatura. Cuando alguien le habla de hipoestesia, usted tiene que pensar que no siente el tacto y tampoco a la temperatura. Y ustedes saben que esto es una sensibilidad superficial. Y conserva muy bien el tacto profundo. El tacto profundo, ¿qué cosa era? El diapasón y la posición. Diga cuál es su diagnóstico. Primero vamos a situarnos. Es una mujer joven. Una mujer joven. Después es una mujer que tiene tres síntomas principales: la disminución de fuerza, la hipoatrofia y la alteración del dolor y temperatura. El nervio cubital es una lesión en la parte generalmente del olecrano, en esta zona, y va a producir una hipoestesia en esta zona, del quinto y en la mitad del cuarto dedo. Eso es el nervio cubital. La miopatía, la característica de la miopatía, musculopatía, enfermedad, es camina como pato. La miopatía, el paciente camina como pato. Y tiene dos características: es dedo, debilidad y dolor. La miopatía es dedo, debilidad y dolor. Y al paciente le duele el músculo tanto en la cintura escapular como en la cintura pélvica. Y como le duele el músculo es porque hay una inflamación del músculo y produce el CPK elevado, lo cual no nos dice en este caso clínico. No hay tampoco dolor, no nos hablan de la cintura escapular ni de la cintura pélvica. Y cuando ustedes quieren levantar al paciente cuando está en cuclillas, no puede. Eso se llama el signo de Gowers. Signo de Gowers, G-O-W-E-R-S, Gowers. Son pacientes que se levantan
sobre su pierna, se levantan sobre sus piernas, más o menos para explicarles cómo es niñitos que van trepándose por las piernas, no pueden levantarse de cuclillas. Entonces la miopatía también se va descartando. Después acá la de mielitis transversa. La mielitis es una mielopatía. Mielitis es una mielopatía. Y yo les expliqué, cuando hay mielopatía hay tres síndromes. El síndrome motor, el síndrome sensitivo y el síndrome esfinteriano. Y acá no nos hablan del globo vesical. Es importante el globo vesical, tendrían que hablarnos. Vamos descartando. Nos quedamos con siringomielia y con esclerosis lateral amiotrófica. La característica de la esclerosis lateral amiotrófica es paciente, un poquito mayor que 25 años, pero el problema es eminentemente motor. La esclerosis lateral amiotrófica ataca las dos motoneuronas, la neurona motora superior y la neurona motora inferior, y produce la característica de debilidad, hiperreflexia Babinski y fasciculaciones, siendo fasciculaciones una característica del segundo neurona, y eso se puede ver más en lengua. Aquí no nos hablan de fasciculaciones, por lo tanto quedamos con una siringomielia. ¿Qué es una siringomielia? Es una lesión central, el epéndimo empieza a degenerar y a crecerse y produce una lesión de las vías de la parte de la sensibilidad superficial y va a respetar la sensibilidad profunda, como en este caso. La respuesta es la A, la siringomielia. Acá tenemos otras mielopatías, como por ejemplo una compresión. Acá puede producir un brosequar. ¿Qué es un brosequar? Un brosequar es una hemisección medular. Repito, ¿qué es un brosequar? Es una hemisección medular. ¿Qué significa? Que ustedes tienen la clínica de una hemiparesia o una hemiplegia del mismo lado, tienen una hipopalestesia, o sea el diapasón no lo sienten del mismo lado, y tienen una disminución de la sensibilidad superficial del lado contralateral. El paciente no mueve este brazo, le ponen el diapasón, no siente, y acá le ponen ustedes le hincan con una aguja o una espina y le queman y no siente. Esa clínica florida se llama un brosequar, pregunta de examen, brosequar. Acá estamos viendo un mal de Pot que está destruyendo y puede producir una compresión medular o otras lesiones de la médula espinal también que se pueden dar, como una esclerosis múltiple, mira, en banda. Y miren acá la médula espinal y las raíces hacia afuera. Las raíces ya es segunda neurona, la médula espinal es primera neurona. Muy bien. ¿Cuál es la localización más frecuente o más común de los tumores espinales? Este me hace recordar cuando agarramos al cerebro con todo y sangre y todo el líquido cefalorraquídeo y lo ponemos en una centrífuga, imaginariamente le damos vueltas y hacemos separar los elementos del cerebro. Nos daremos cuenta que en mayor cantidad está la glía. Yo les dije que la glía era de mayor número que las neuronas. Después venían las neuronas, después venía el líquido cefalorraquídeo, después venía la sangre. Esta separación nos hace entender que hay más glías que neuronas y ustedes podrían como diferir que el tumor más frecuente del cerebro es dependiente de la glía, o sea, astrocitoma. También en cuanto a localización, el lóbulo más grande es el lóbulo frontal. Y algunas preguntas de tumores dicen, ¿cuál es la localización más frecuente de los tumores cerebrales? Y la respuesta es el lóbulo frontal, pero todo es por extensión, porque hay mayor volumen. Igual sucede en los tumores espinales. Dice, por localización, ¿cuál es lo más frecuente? Y ustedes tendrían que decirme cuál es la parte más grande de la médula espinal. Tenemos 5 cervicales, 12 dorsales y por ahí una lumbosaca. Y por raciocinio, la respuesta sería dorsal. Igual sucede en los tumores cerebrales. Y es así como la médula espinal tiene sus 5 cervicales. Aquí va a producir, por ejemplo, lesiones de médula. Una lesión en esta zona produce una cuadriplegia o cuadriparesia y una anestesia hacia abajo.
Pero una lesión de la zona dorsal lo que produce es una paraplegia o paraparesia, o sea, de las piernas, y un nivel sensitivo hacia abajo también. Conclusión, el paciente tuviera lesiones dependiendo de su localización. Las raíces nos hacen hablar de una radiculopatía, ¿no? Cuando se empieza a lesionar, radiculopatía. La médula espinal está cubierta por meninges. La meninges cubre la médula espinal. Si ustedes tienen una meningitis localizada, tipo un mal de Pot o un acceso por Brucela, ustedes pueden tener signos meningos de un paciente con mielopatía y explicarlo completamente porque la médula espinal está cubierto por meninges. La meninges tiene 3 capas. Si fuera esto el cerebro, la que está pegado al hueso duro se llama, ¿cómo se llama la que está pegado al hueso duro? La mnemotecnia, ¿cuál es? Lo que está pegado al hueso duro, dura madre. Lo que está pegado al P con parénquima, lo que está pegado al parénquima con P, pía madre. Y en el medio de esos dos se encuentran la aracnoides. En la aracnoides ustedes encuentran 2 elementos, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Si se rompe un vaso sanguíneo, produce la famosa hemorragia subaracnoidea. Conclusión, una hemorragia subaracnoidea puede producir signos meningios porque es parte de la meninges. Por ejemplo, acá tenemos un tumor espinal, miren cómo está creciendo una formación ahí. Obviamente acá en esquema, el esquema puede soportar y decirnos bien, sí, bueno, tiene una lesión ahí pequeña, ¿no? Pero en vivo y en directo, esa lesión pequeña hace que ustedes hacen una lesión de toda la médula espinal. Este paciente tuviera entonces síndrome motor, síndrome sensitivo y síndrome esfinteriano o autonómico, o sea, globo vesical, ¿no? Pero al inicio podría producir un brosequare, es cierto, pero en general casi todos tienen lesiones. Acá tenemos otra médula espinal, aquí está la médula espinal, acá está la parte anterior y acá está la H, que produce el cordón posterior, cordón lateral, ¿no? Cordón lateral. Y acá tenemos como una zona más blanca que otra, una desmielización de los cordones posteriores. Son 2 patologías que pueden producir esto. Una se llama esclerosis múltiple, y yo le decía que la esclerosis múltiple lo que produce es desmielización de la zona blanca, la sustancia blanca que está en el cordón posterior, va a producir todo lo que es la sensación de la vibración posterior, P de profundo, P de palestesia, P de posición, P de peso, P de presión. Y la otra enfermedad se llama la tabes dorsal. La tabes dorsal también produce solamente una lesión, BDRL, sífilis, produce una lesión en los cordones posteriores. Acá también vamos viendo una tumoración que está empujando la médula espinal. Empieza con un brosequar, y el brosequar, supongamos que esto es derecho, nos dice una hemiplegia o una hemiparesia de derecha, después una hipopalestesia de derecha, y después una hipoanestesia izquierda o contralateral. Eso es brosequar, por favor, apréndanse brosequar. Y acá estamos viendo cómo la médula espinal está uniendo por medio de los núcleos de ONUF a la vejiga, y es por eso que cuando se lesiona la médula espinal produce un globo vesical, que es una característica. ¿Cómo pueden diferenciar ustedes un Guillain-Barré de una mielopatía aguda en emergencia? Es porque la mielopatía aguda siempre va a tener un globo vesical, en cambio el Guillain-Barré al inicio no tiene por qué tener globo vesical. Igual acá tenemos una lesión central, miren, grande, que en el fondo va a producir lesiones, ¿no? Localización anatómica de las llamadas crisis uncinadas. Bueno, acá estamos pasando a un tema de crisis, epilepsia puede ser, uncinada por el uncus del temporal, uncus, ¿no? Que es una zona altamente epileptógena. La crisis uncinada tiene una característica que a veces puede tener un olor desagradable, ¿no? Y esto se ve típico de los lóbulos temporales. El lóbulo temporal es el lóbulo que tiene más predisposición a convulsionar
comparando con el frontal, occipital o cuerpo calloso? La respuesta es A, lóbulo temporal. A, lóbulo temporal. Muy bien, el lóbulo temporal es la parte que está por debajo de la cisura de Silvio. Tiene tres partes: el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. En general, aquí pueden ustedes ver la función auditiva, por ejemplo. El octavo par canal llega a esta zona, la función auditiva. También pueden ver la función del lenguaje de Wernicke, el lenguaje comprensivo, ¿se acuerdan? Acá comprendía el paciente. De memoria, aunque ustedes saben que la memoria es todo, es parietal, occipital, frontal, cerebelo. Y si abrimos este acueducto de Silvio, separamos las cisuras, vamos a encontrar por dentro el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula que va a estar relacionado más a la personalidad o las emociones. En una vista inferior estamos viendo el lóbulo frontal, el lóbulo temporal aquí. Este es el lóbulo temporal, esta zona, y acá está el uncus. Y acá vamos viendo cómo está el mesencéfalo en el centro y acá está la zona del lóbulo temporal. El uncus, lóbulo temporal, uncus. Y acá produce crisis convulsiva, ¿no? Crisis convulsiva. La característica de estas crisis sucinadas es que el paciente convulsiona y puede inflamar más esta zona y siguen convulsionando y producir las epilepsias refractarias. Entonces el lóbulo temporal es algo característico en convulsiones. Muy bien, acá estamos viendo varios lóbulos y algunas funciones. Es importante conocer que el lóbulo frontal tiene la función del pensamiento, del raciocinio, de la memoria y del comportamiento. El lóbulo parietal del intelecto, del pensamiento, del raciocinio y de la memoria. Miren cómo la memoria ya no solamente es del lóbulo temporal, sino también pasa al lóbulo parietal y al lóbulo frontal. Porque la función del almacenamiento se ha visto que depende de la sustancia gris. La gris rodea la blanca, ahí se almacena y es parte de la memoria. Igual acá en el lóbulo temporal, miren, la audición, comportamiento, la emoción, que se agrega la emoción por el sistema límbico y la memoria. En cambio el lóbulo occipital tiene la visión. Acá también tenemos la coordinación en el lóbulo cerebelo, el balance, la respiración en el bulbo raquídeo y la frecuencia cardíaca en el bulbo raquídeo. Miren, acá está el lóbulo temporal en esta zona y el uncus del cerebelo, del uncus del lóbulo temporal, perdón. Produce las crisis uncinadas. Puede haber cacosmia, mal olor y convulsionar. Acá tenemos un cerebro que está al revés, pero solo para que vean ustedes, este lóbulo temporal es un lóbulo temporal que está lesionado, porque se puede lesionar por muchas patologías. Por ejemplo, malformaciones arteriovenosas es una de ellas, o también la famosa esclerosis mesial temporal. Esclerosis mesial temporal. Muy bien, ¿cuál de los siguientes se incluye en el síndrome extrapiramidal? Miren, hay estructuras que son típicas de fenómenos extrapiramidales. Algo extrapiramidal es movimiento involuntario. Por ejemplo, un temblor, una rigidez, una distonía, una corea, que es movimientos involuntarios tanto de la cintura escapular como pélvica, o una atetosis, que es movimiento de los dedos de la mano, atetosis. Estos síntomas son extrapiramidales, no tienen nada que ver con el Babinski ni con la espasticidad. Son típicamente de movimientos involuntarios. Y estas estructuras son el caudado, el globus pallidus y putamen. El caudado, globus pallidus y putamen. Que si ustedes unen el globus pallidus con el putamen y eso le llamen núcleo lenticular, eso es otra cosa, no confundir. O sea, globus pallidus
con putamen, eso se llama lenticular, eso es otra cosa. Que ustedes unan el caudado con la putamen, el caudado, nemotecnia, el caudado tiene forma de espermatozoide, con la putamen, eso se llama núcleo estriado, eso es otra cosa. O sea, no se mareen por los nombres. O sea, ustedes le pueden decir estriado y ustedes dicen sí, eso es extrapiramidal. Lenticular, sí, eso es extrapiramidal. Caudado, sí. Putamen, sí, eso es extrapiramidal. Ya, eso es otra cosa. No confundirse, ¿ya? Ahí la sustancia negra también es una parte extrapiramidal. No se acuerdan ustedes cuando alguien tiene una lesión en la sustancia negra produce Parkinson. Eso es extrapiramidal. Lo demás vamos a descartar. Por ejemplo, si dice cerebelo, ¿qué piensan ustedes acá? ¿Lo descartan o no? Se descarta porque el cerebelo es un controlador de los movimientos. Acá también tienen cerebelo, en esta zona, cerebelo, cerebelo. Aquí también tienen cerebelo. Se están eliminando la A, la C y la D. Quedan con la B y la E, que es ninguno de los anteriores. Pero acá está sencillo porque dice sustancia negra, núcleo caudado y globus pálidos. Esta primera respuesta es la B. Y acá se ve mejor, miren.